Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos sumergimos en cautivadoras historias de la historia y exploramos las vidas de figuras intrigantes. Hoy, tenemos un tema apasionante que seguramente despertará tu interés. Estamos haciendo un recuento de los 7 personajes más malvados en la historia bíblica, y el último es el peor de todos. Estas personas dejaron una marca indeleble con sus acciones, moldeando el curso de los acontecimientos y desafiando la misma esencia de la moralidad. Pero antes de comenzar, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de los villanos y antagonistas en las narrativas bíblicas? Aquellos que pusieron a prueba los límites entre el bien y el mal, dejando un impacto duradero en la vida de quienes los rodeaban. ¿Puede la maldad de una persona cambiar el curso de la historia? Mantente con nosotros en este video, mientras nos adentramos más en sus historias, desentrañando los complejos motivos y consecuencias que dieron forma a sus infames legados. Comencemos. Número 7. El rey Acab, una figura destacada en la historia bíblica conocida por su reinado controvertido y dilemas éticos. Acab gobernó el reino del norte de Israel durante aproximadamente 22 años en el siglo IX a.C., junto a su esposa Jezabel. Su reinado, registrado en los libros de un Reyes y 2 Crónicas, está lleno de narrativas apasionantes. Acab ascendió al trono después del gobierno de su padre Omri, heredando un reino relativamente estable. Sin embargo, a medida que su reinado avanzaba, las acciones de Acab tomaron un rumbo cuestionable. El punto clave de su reinado se encuentra en su matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia, lo cual tuvo implicaciones de gran alcance. Jezabel introdujo la adoración del dios Baal en Israel, una práctica que chocaba con los principios del monoteísmo judío. Su influencia se volvió sinónimo de corrupción espiritual y moral. Uno de los episodios más conocidos que involucra a Acab es su enfrentamiento con el profeta Elías. Elías denunció vehementemente la adoración a Baal y profetizó una sequía como un juicio divino sobre la tierra. Esto llevó a un dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal en un duelo de oración, demostrando el poder del Dios de Israel. Empower. Tim collects bobbleheads. A lot of bobbleheads. Baseball bobbleheads. Race car bobbleheads. Little Chihuahua bobbleheads. He's got an entire room strictly for bobbleheads. Does he need them? No. Is his wife mad about it? A little, but Tim works with Empower, and he got good at money, so he can be a little bad. Ooh, horse bobblehead. Classy, Tim. Empower. Invest well, live a little. Start today at Empower.com. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox Disinfecting Wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Otro evento significativo gira en torno a un hombre llamado Nabot, quien poseía una viña cerca del palacio real. Cuando Nabot se negó a vender su viña a Acab, Jezabel orquestó un plan que involucraba acusaciones falsas y eventualmente el asesinato de Nabot para obtener la propiedad. Este acto atroz provocó un fuerte reproche divino sobre la pareja real. Hacia el final del reinado de Acab, se enfrentó a una batalla contra los sirios que resultó en su prematura muerte, cumpliendo así las profecías de Elías. Esta batalla sirvió como un recordatorio contundente de las consecuencias de las decisiones cuestionables de Acab y la corrupción pervasiva que consumió su reinado. Número 6. El emperador Herodes el Grande, quien reinó sobre Judea a partir del año 7 a.C.
El reinado de Herodes se caracterizó por la construcción de magníficos palacios y fortalezas, grabando su nombre en los anales de la historia arquitectónica. Sin embargo, debajo de esta grandeza, también dejó un oscuro legado de tiranía y brutalidad. Durante el tiempo del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo relata un escalofriante relato. Herodes se enteró de la profecía sobre el nacimiento de un nuevo rey de los judíos, y esta revelación lo llenó de miedo. Impulsado por su propia sed de poder, Herodes tomó una decisión atroz, la masacre de los inocentes. Ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus regiones cercanas, con la esperanza de eliminar cualquier amenaza a su trono que representara a este recién nacido rey. Este acto cruel y empapado de sangre resultó en la muerte de innumerables niños inocentes. A lo largo de los siglos, se ha mantenido como un símbolo de la crueldad inhumana que puede surgir del poder absoluto. Sin embargo, el plan de Herodes finalmente fracasó. José, María y el niño Jesús ya habían huido a Egipto, guiados por la voluntad divina. Su escape frustró las malvadas intenciones de Herodes. Frente a la maldad de Herodes, el amor, la protección divina y la determinación inquebrantable de la Sagrada Familia triunfaron. Las vidas inocentes que se perdieron siempre servirán como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y lo divino pueden prevalecer. Número 5. El faraón del Éxodo, una figura central en una de las historias bíblicas más icónicas y poderosas. La narrativa del Éxodo relata la ardua lucha del pueblo israelita por liberarse de la esclavitud egipcia, donde el faraón emerge como un formidable antagonista, caracterizado por su terquedad y maldad. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, October 3rd, only on Netflix. CRM was supposed to improve customer relationships. Instead, it's shorthand for Customer Rage Machine. Your CRM can't explain why a customer's package took 5 detours? Reboot your inner peace and scream into a pillow. It's okay. On the ServiceNow AI platform, CRM stands for something better. AI agents don't just track issues, they resolve them, transforming the entire customer experience. So breathe in and breathe out. Bad CRM was then. This is ServiceNow. Todo comenzó cuando Dios escuchó los angustiados gritos de los israelitas que sufrían una dura esclavitud en Egipto. Él eligió a Moisés, un hombre criado en la corte del faraón, para ser el líder de su pueblo elegido. Inicialmente indeciso, Moisés finalmente aceptó esta misión divina y se enfrentó al faraón con una demanda inequívoca: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón, cuyo nombre no se revela en la narrativa, se negó rotundamente a atender la súplica de Moisés. Su resistencia era inquebrantable y desafiante. En respuesta, Dios desató una serie de plagas como manifestaciones de su voluntad divina. Sin embargo, incluso frente a las plagas que transformaron el agua en sangre, infestaron la tierra con ranas, trajeron piojos, moscas, llagas, granizo y oscuridad, el faraón se mantuvo firme. El conflicto entre Moisés y el faraón alcanzó su punto culminante con la 10ª plaga, la plaga de la muerte. Dios instruyó a Moisés que anunciara que a medianoche, él pasaría por Egipto y todos los primogénitos perecerían. Los israelitas recibieron instrucciones específicas sobre cómo protegerse de esta calamidad. Debían tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y aplicar su sangre en los dinteles de sus casas. Cuando llegó la medianoche, la 10ª plaga barrió Egipto,
cobrándose la vida de todos los primogénitos, desde los hijos del faraón hasta los hijos de los esclavos en las prisiones. Profundamente conmovido por la pérdida de su propio hijo primogénito, el faraón finalmente cedió. Imploró a Moisés que liderara la salida de los israelitas de Egipto, reconociendo el poder de la ira de Dios y la futilidad de su resistencia. Número 4. La notable historia de Nabucodonosor II, otro rey babilónico mencionado en el libro de Daniel. En su ciudad capital, Babilonia, el emperador erigió una inmensa estatua hecha de oro puro. Emitió un decreto en el que ordenaba que todos los habitantes de su reino, sin importar su origen, debían inclinarse y adorar la estatua cada vez que se escuchara un sonido específico. Cualquiera que se negara a cumplir enfrentaría la terrible consecuencia de ser arrojado a un horno de fuego. Entre los súbditos que servían en el gobierno de Nabucodonosor se encontraban 3 jóvenes judíos llamados Sadrac, Mesac y Abednego. Fieles a su Dios, se mantuvieron firmes y se negaron a adorar la estatua de oro, ya que contradecía su mandato de adorar solo al Dios de Israel. Las noticias de su negativa llegaron a oídos del enfurecido rey. Convocando a los 3 jóvenes a su palacio, Nabucodonosor les ofreció una segunda oportunidad para arrodillarse y adorar la estatua cuando sonara la música. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en su fe y una vez más rechazaron la demanda del rey. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual, convirtiéndolo en un infierno hirviente. Los soldados del rey ataron a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaron al horno en llamas. La temperatura era tan extrema que los propios soldados perecieron por el intenso calor. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario cuando Nabucodonosor miró dentro del horno. En lugar de ver 3 figuras, contempló a 4 hombres caminando indemnes entre las llamas. Permanecieron imperturbables por el fuego, sus ropas intactas. La 4ª figura tenía un aspecto divino, lo que indicaba la presencia de Dios con ellos. Sorprendido e impresionado, Nabucodonosor llamó a los 3 jóvenes hebreos fuera del horno. Milagrosamente, emergieron ilesos, sin siquiera llevar el olor del humo en sus ropas. Al presenciar esto, Nabucodonosor quedó asombrado por el poder del Dios al que Sadrac, Mesac y Abednego adoraban. Alabó su fe inquebrantable y emitió un decreto proclamando que su Dios era la deidad suprema. Ordenó que nadie hablara en contra de su Dios, bajo pena de castigo. Número 3. El emperador Nabucodonosor, una figura prominente que reinó sobre Babilonia en el siglo VI a.C. Su gobierno es recordado principalmente por su conquista de Jerusalén, seguida de la completa destrucción de la ciudad sagrada. Los relatos de su reinado se encuentran en los libros bíblicos de los reyes, Jeremías y Daniel. Con un ferviente deseo de expandir su imperio, el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén y finalmente la invadió en el año 586 a.C. Esta invasión provocó la destrucción catastrófica de la ciudad, incluyendo el saqueo del Templo de Salomón, el epicentro espiritual y religioso del pueblo judío. El acto de profanación causó una inmensa angustia a los judíos, que presenciaron cómo su lugar de culto era saqueado y devastado. Además, los pocos sobrevivientes de esta masacre fueron deportados por la fuerza por Nabucodonosor a Babilonia, donde se vieron obligados a vivir en el exilio. Este periodo de exilio,
conocido como el exilio babilónico, duró varias décadas e infligió un sufrimiento y desolación inimaginables al pueblo judío. Número 2. La notable figura de Saúl, el primer rey de Israel elegido por Dios para liderar a su pueblo. Inicialmente, Saúl parecía poseer las cualidades adecuadas para ser un líder, con su estatura alta e impresionante. Fue elegido por el profeta Samuel, con la aprobación del pueblo. Al comienzo de su reinado, demostró habilidades de liderazgo al defender a Israel contra sus enemigos y unificar a las tribus bajo su gobierno. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las actitudes y acciones de Saúl lo alejaron de la voluntad de Dios. Una de sus transgresiones notable ocurrió en un momento de impaciencia cuando ofreció un sacrificio a Dios, desobedeciendo directamente las instrucciones del profeta Samuel. Este acto reveló la falta de confianza de Saúl en la guía divina y su deseo de actuar de manera independiente de Dios. Otro acto significativo de desobediencia tuvo lugar durante una batalla contra los amalecitas. Dios le había ordenado a Saúl que destruyera completamente a este pueblo, pero él perdonó al rey Agag y parte del ganado, ignorando el mandato divino de destrucción total. La envidia y los celos también se convirtieron en características definitorias del reinado de Saúl. Cuando un joven pastor llamado David emergió como un héroe al derrotar al gigante Goliat, Saúl se consumió por los celos e hizo múltiples intentos de matarlo. Esto expuso el corazón amargado de Saúl y su incapacidad para reconocer el propósito de Dios para David como futuro rey de Israel. Además, en momentos de desesperación, Saúl buscó orientación en fuentes prohibidas, como una hechicera, lo cual era considerado una abominación según la ley de Dios. Esto demostró la falta de fe de Saúl y su dependencia en Dios. Debido a su continua desobediencia y falta de arrepentimiento genuino, Dios retiró su bendición de Saúl y lo rechazó como rey. Eventualmente, Saúl se encontró rodeado de enemigos y murió en batalla. Número 1. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles seleccionados por Jesús para acompañarlo en su ministerio terrenal. Disfrutó de la confianza y la cercanía al ser uno de los discípulos más cercanos al Maestro, presenciando sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, la historia de Judas tomó un giro trágico cuando traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Este acto de traición ocurrió durante la última cena, cuando Judas conspiró secretamente con las autoridades religiosas judías para entregar a Jesús a cambio de un pago. Este acto traicionero se convirtió en el catalizador para el arresto, juicio y posterior crucifixión de Jesús. El motivo detrás de la traición de Judas sigue siendo objeto de debate y especulación. Algunos argumentan que estaba insatisfecho con la dirección del ministerio de Jesús, mientras que otros sugieren que su principal motivo era la codicia financiera. Sin importar su motivación, la traición de Judas es considerada uno de los actos más infames y tristes en la historia cristiana. Judas identificó a Jesús ante los soldados romanos con un beso, lo que condujo al arresto del Maestro. Posteriormente, abrumado por la culpa y el remordimiento, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata, pero fue rechazado por las autoridades. Consumido por sus sentimientos de culpa, trágicamente se quitó la vida, dejando detrás un triste epílogo a su traición. Al concluir este video, reflexionemos sobre las lecciones que podemos aprender de estos relatos. Sirven como historias de advertencia, instándonos a buscar la rectitud, abrazar la fe y resistir las tentaciones que nos pueden desviar. Se nos recuerdan las consecuencias del orgullo, la desobediencia, la envidia y la codicia, y la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Esperamos que estas historias hayan despertado tu curiosidad y te hayan animado a explorar las ricas narrativas que se encuentran en la Biblia.
Las Escrituras ofrecen una gran sabiduría, orientación e inspiración que pueden dar forma a nuestras vidas y ayudarnos a navegar por las complejidades de nuestro mundo. Gracias una vez más por acompañarnos. Si disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido interesante. Agradecemos tu apoyo. Hasta la próxima, que encuentres paz, fortaleza y sabiduría mientras te adentras en las historias del pasado y abrazas las lecciones que transmiten. Cuídate y que Dios te bendiga abundantemente.